Hola chicos, ¿cómo andan? Hoy les voy a explicar Japón en la era Meiji. Es un tema muy interesante porque nos va a permitir explicar o ver dos cosas. La primera es la evolución de Japón hasta convertirse en la potencia que luego vamos a ver en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y la segunda es que nos va a permitir comparar las políticas tanto nacionales como internacionales que adopta Japón con las que adoptó Argentina. Eh, y esto quizás nos permita explicar en ciertos aspectos por qué Japón logró convertirse en una potencia mundial y por qué Argentina no. Entonces, para empezar, ya con Japón, antes de la era Meiji, Japón era un país agrícola y feudal, feudal no en los términos exactamente occidentales, pero era muy parecido el sistema. Y este periodo se llamaba Tokugawa, que era un periodo caracterizado por la famosa época de los samuráis y de las geishas. Y la estructura social y política de la época ubicaba al emperador en la cima de la pirámide con el control del calendario, el culto religioso, el ejercicio nominal del poder, era el símbolo de autoridad directamente enviado desde los dioses. Luego venían los shogun, que eran nobles guerreros que no estaban asociados a la posesión de tierras, sino que era una nobleza asociada al emperador. Solían ser comandantes militares y bajo su cargo tenían a los samuráis. Ejercían o tenían el ejercicio real del poder, el gobierno completo del imperio. Eh, y luego seguían los daimios. Los daimios eran la aristocracia terrateniente de la época. Eh, una vez al año reportaban con los shogunes en reunión de la corte imperial y bajo el shogunato de Tokugawa perdieron influencia convirtiéndose en simples gobernadores de provincia, eh, otorgando así aún más poder a los shogunes. Luego encontramos a los samuráis que se regían por un código que se llamaba Bushido. Era un código que aconsejaba cómo debía comportarse y vivir un samurái, incluso cómo morir. Los samuráis trabajaban bajo las órdenes de sus amos los shogunes y tenían una gran lealtad hacia ellos. Y por último, el artesanado y el campesinado, que eran dependientes de los daimios o de los shogunes. Antes de la era Meiji, Japón proveía bienes de lujo a Occidente, como arroz y seda, y se empiezan a hacer tratados comerciales desfavorables que dan lugar a una revuelta popular como un movimiento anti-extranjero. Cuando asume el emperador Mutsuhito, que va a ser el sucesor del emperador Komei tras una breve época de vacío legal, y que fue quien designó el nombre de Meiji a su reinado, que significa luz, y con este apelativo quería remarcar el nuevo camino que Japón tomaría bajo su gobierno. Algo a destacar es que ante esta presión de las potencias sobre los daimios y los shogunes, la aristocracia y la nobleza en términos occidentales, fue quien vio la necesidad de un cambio y decidieron ceder sus tierras y privilegios para llevar a cabo reformas económicas y agrarias que lleven a modernizar al país e industrializarlo. Y esto es muy importante porque fíjense, son los shogunes y los daimios quienes ceden sus privilegios y sus tierras para que Japón pueda
ingresar al mundo y ser una potencia. La época se va a caracterizar por un acentuado nacionalismo, se negocian préstamos con Inglaterra para poder industrializarse y toma el modelo industrial de las potencias de Occidente. Van a aparecer rebeliones en 1877 que se llaman Satsumi, que van a ser rebeliones llevadas a cabo por los samuráis para recuperar el prestigio y tradiciones. Meiji no cree que los samuráis puedan servir para el ejército por estar demasiado arraigados a la forma de vida anterior. Por lo tanto, no los incluyen las milicias y estos van a iniciar estas rebeliones para recuperar el prestigio de las tradiciones. Claramente van a perder y una buena película para poder ver esto es El último samurái, donde trabaja Tom Cruise. Entonces Japón va a instalar un régimen liberal occidental. ¿Cómo? Y esto es muy importante también para comparar con Argentina. Va a copiar lo que considera que mejor funciona de cada país de Europa Occidental. Entonces va a tomar la monarquía constitucional del modelo alemán, un ejército nacional imitando algunas cosas del ejército alemán, copia de Inglaterra la industria metalmecánica y siderúrgica y de Alemania la industria del carbón. En materia social se suprimen los privilegios de clase y se adopta el calendario gregoriano. Y también se imitan códigos penales similares a los de Francia. Se va a crear una burocracia que permite un tránsito entre el poder ejecutivo, que era el emperador que tenía el poder, y el poder legislativo. Todo esto nos va a llevar a la formación del imperio japonés, que a través del proceso de modernización de Estado, de una forma moderada, pero si vamos a la fecha relativamente rápida, un proceso de expansión por las Islas Pacíficas, nos vamos a encontrar con la guerra ruso-japonesa, la guerra de Manchuria y la guerra chino-japonesa, que son tres guerras claves para, para Japón poder consolidarse como un imperio. En la guerra chino-japonesa es muy importante en 1894 porque vence a un rival muy poderoso y es la clave para que Japón empezase a formar su imperio, algo que puso en guardia a las otras potencias. La guerra ruso-japonesa de 1904-1905 que gana Japón, y esto también va a ser una de las causas para el derrocamiento del zar por la revolución bolchevique, ya que crece el malestar en la población rusa. Y la guerra de Manchuria, que forma parte de la guerra ruso-japonesa, por las ambiciones zaristas por un lado y las pretensiones expansionistas de Japón sobre el continente con rumbo a China, en la que va a ganar también Japón. Todo esto lo va a convertir en el imperio de Japón. Acá vamos a ver una imagen que es cuando derrota a China, la imagen de un poderoso rival como es el chino derribado por un Japón que venía en continuo crecimiento. La siguiente imagen es el imperio japonés, que ya estaba conformado y, y que va a entrar y participar de la Primera Guerra Mundial, que va a ser una pieza fundamental. Es importante sobre este tema, chicos, la relación y la constante comparación con lo que estaba pasando acá en Argentina. ¿Cuáles fueron los procesos, ¿no?, que podemos identificar que se diferencian? Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Y desde ya cualquier consulta o duda que tengan, me pueden escribir al mail.